Pregunta, ¿fue Isaac Newton un alquimista? La verdad es que no se ha hablado mucho de Isaac Newton, ¿no? Pero sí, Isaac Newton pues fue un alquimista, además de científico, y también fue teólogo, ¿no? Él era una persona complicada, además de revolucionar el mundo de las matemáticas, pues realizó contribuciones importantísimas a otras disciplinas, como fueron la filosofía natural o la astronomía, por ejemplo. Hay una obra fundamental de él, Filosofia Naturalis Principia Mathematica, que fue una obra que publicó allá por 1600, a finales de 1600. Todavía se considera hoy uno de los libros más influyentes en la historia de la ciencia, ¿no? Pero esto no es sorprendente, ¿no? Y menos sorprendente es que se siga hablando de él 3 siglos después y que a través de sus contribuciones pues su nombre sea reconocido tanto por científicos como por el público en general. Pero como os comentaba antes, hay una faceta en la que obtuvo logros poco conocidos, ¿no? Porque él realmente sí vivía fascinado por la alquimia. Él entendía que era una especie de extensión natural de su curiosidad por descubrir cómo estaban todas las cosas de la naturaleza interconectadas, ¿no? Y no fue el único que se dedicó a la investigación alquímica, porque siglos antes de que él apareciese en la escena científica, pues hubo muchos intelectuales que se dejaron llevar por este mundo oculto, ¿no? Para muchos, claro, resulta irónico, ¿no? Porque las contribuciones de Newton fueron justamente las que propiciaron la revolución científica que terminó con la total obsolescencia de la alquimia, ¿no? Pero el interés, y esto hay que resaltarlo, ¿no? El interés que tenía Newton por la alquimia se inspiró en la obra de John Dee, que era, seguro que lo conocéis todos, un alquimista isabelino, creador de la Mesa Santa y de los Rosacruces, ¿no? Fue el mismo hombre que describió la ley de la gravitación universal y que poseía pues, una de las colecciones más extensas de obras de alquimia en toda Inglaterra, ¿no? Pero bueno, probablemente no se conozca nunca el alcance de su investigación, porque Newton hizo hasta lo imposible, ¿verdad?, para ocultarla. De hecho, sus textos sobre alquimia aparecieron muchos años después de su muerte y están tan poco relacionados con la imagen que proyectó en vida que yo creo que todos los biógrafos que hablaron de él los descartaron porque lo consideraban como un motivo de vergüenza para los admiradores de su persona como científico, ¿verdad? Y se comentaba entonces, ¿no?, que los que buscaban la piedra filosofal pues estaban obligados por sus propias reglas a una vida estricta y religiosa, ¿no? Y este Newton decía que, bueno, pues él aparte de todo, pues manifestaba claramente y decía que él seguía su búsqueda empírica de comprensión, ¿no? Pero claro, este secretismo pues también atendía a otra situación distinta, que era el egoísmo, ¿no? Porque sus contemporáneos, incluyendo pues Robert Boyle, buscaban también la piedra filosofal y Newton estaba muy preocupado de que la descubriese antes que él. Así que se consideraba en aquel tiempo que muchos de los artilugios elaborados por los alquimistas pues se convirtiesen en herramientas estándar de un laboratorio químico, ¿no? Y esto pues preocupaba muchísimo, ¿no? Obviamente nunca encontró la piedra filosofal y su reputación pues trasladó a los alquimistas pues, cierto respeto que jamás hubieran logrado por su cuenta. Y sus incursiones con la alquimia pues tal vez tuvieron algo que ver, porque por lo menos se especulaba eso cuando murió allá por 1700 en el primer cuarto, ¿no?, veintitantos. Así que una vez se produjo el óbito, durante la autopsia que practicaron al cuerpo, pues encontraron cosas raras como altas concentraciones de mercurio,
y que, bueno, pues venía a explicar un poco su vida tan excéntrica, ¿verdad? Cuentan que en la última etapa de su vida los intereses que tenía cambiaron radicalmente al enfocarse en un nuevo tema, que era la teología. Y tal y como sucedió con sus obras de alquimia, muchos de los textos que él escribió sobre teología se publicaron cuando murió, o sea, de manera póstuma. Y aunque figuró como un seguidor devoto del cristianismo durante toda su vida, lo cierto es que a menudo esas ideas religiosas entraban totalmente en conflicto con la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Y de haberlo sabido, lo hubieran considerado un hereje y hubiera tenido muchos problemas, ¿no? Porque él criticaba fuertemente las perspectivas mecanicistas del universo y siempre argumentaba que Dios creó las reglas básicas que rigen la naturaleza y hacía especial énfasis en la Biblia, refiriéndola como fuente de toda sabiduría verdadera. Pero poco antes de morir examinó exhaustivamente el libro de Daniel y el Apocalipsis y ya empezó a dudar de todo aquello, ¿no? Cuando empezó a confrontar sus conceptos con la que entonces era una iglesia poderosísima de Inglaterra, nunca llegó a publicar ninguna de estas obras en su vida. Pero en el escrito de observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan, sí que manifestó su ambición por el tema, ¿no? Al menos en términos de proporcionar una cronología razonablemente aceptable, ¿no? Con su conocimiento de astronomía, llegó al punto en un momento dado de trazar una línea de tiempo en el futuro donde predicó la segunda venida de Cristo, creo recordar que para 1948, por ahí, ¿no? Aunque especificó que el día del juicio final no llegaría hasta el año 3370. Y bueno, la mayoría de estos escritos al final pues fueron promovidos por el odio que tenía por la Iglesia Católica, ¿no? Que él consideraba la antítesis del cristianismo. Y este odio hacia el catolicismo, la verdad es que subyacía en el rechazo que tenía por la idea de la Trinidad, porque él abogaba por una interpretación literal del Génesis, ¿no? Y únicamente rechazaba la idea de que la creación hubiese llevado 7 días, ¿no? Él argumentaba que pudieron ser 24 horas, ¿no? Pero bueno, aparte de la fascinación de sus biógrafos, esta obra teológica muy alejada de la química, pues es la que le acompañó en los últimos años de su vida, ¿no? Y bueno, pues al final, por toda Europa, le empezaban a llamar el Gran Newton, ¿no? Y se convirtió en la figura más importante de la Royal Society of Arts de Inglaterra, pero ya, o sea, generando esa reputación como científico, ¿no? Pero bueno, él no quiso publicar más nada de la Biblia, ¿no? Algunas semanas después de su muerte, no sé, sus descendientes y sus amigos no querían ni tocar el tema, ¿no? Para nada. Su tumba está en la abadía de Westminster y bueno, siempre mantuvieron ese prurito de si esos escritos pudieran encerrar algún significado histórico, ¿no? Y hubo uno, incluso un testigo, que sugirió que entre los documentos se encontraban algunos manuscritos, lo cual es cierto, ¿no? Pero bueno, no se sabe dónde están y si apareciesen se vería que eran trabajos de alquimia y teología mezclada, ¿no? Simplemente pues no quiso dejar una mala imagen de sí mismo, pero sí, él se dedicó mucho a todo esto.